Bueno, muchas gracias, Alejo. Bueno, como Alejo dijo, yo soy Steven González y en compañía de la profe Luz Adriana hicimos la exposición aquí de trauma raquimedular. Entonces vamos a empezar definiendo qué es una lesión medular, qué es lo que deberíamos estudiar en esto, ¿listo? Entonces una lesión medular describe cualquier evento que cause una disrupción anatómica y o funcional de la médula espinal a un nivel determinado dependiendo de dónde se esté dando ese nivel de la lesión, que puede causar cambios en su función de manera temporal o permanente. Entonces vamos a ver que las lesiones medulares pueden ser de dos tipos principales, de lesiones traumáticas o lesiones no traumáticas. Cuando es una lesión traumática, usualmente vamos a ver que es por un impacto físico externo, como pueden ser los accidentes de tránsito, las caídas, en nuestro contexto aquí en Colombia, las heridas por arma de fuego o arma blanca, los deportes, etcétera. Sin embargo, existen otra categoría que son los no traumáticos, que normalmente vamos a ver que son como procesos entre agudos y crónicos, que pueden ser, por ejemplo, tumores ya sea en las vértebras o en la médula espinal, infecciones, unas hernias discales muy grandes que puedan comprometer la médula, etcétera. Entonces vamos a hacer de aquí en adelante algunas preguntitas de cómo deberíamos nosotros enfocar un paciente o qué nos deberíamos nosotros preguntar al momento de que llegue un paciente al servicio de urgencias con un trauma raquimedular. Entonces no sé si alguien quiera responder por qué es importante que hablemos de trauma raquimedular, qué tan común es, o es algo muy raro. Ánimo muchachos. Pues es muy común en nuestro medio, en especial porque somos un país que está muy propenso a los accidentes de tránsito, en especial que involucran motociclistas y peatones, mm, por el estado pues, de las vías y también pues, la imprudencia al manejar. Y pues porque la identificación y el manejo temprano puede reducir la carga pues, como discapacidad y la mortalidad en los pacientes. Perfecto, Isa. No sé si Juan Diego quiera complementar algo. Sí, esto lo que iba a decir es que pues es súper importante porque el tipo de daños que causan estas lesiones pueden llegar a ser fatales para los pacientes, entonces creo que si las identificamos y corregimos a tiempo, pues podemos, complementando lo que dijo Isa, salvar vidas y pues funcionalidad en los pacientes. Perfecto. Entonces, como dijeron muy bien, a pesar de que uno piense que de pronto no, es una enfermedad muy común, tiene una incidencia de 25.5 casos por millón de personas y vamos a ver que tiene una distribución bimodal. ¿Cómo es eso? Vamos a ver que va a haber como un pico de incidencia entre los estudiantes, entre las personas entre 25 y 35 años, que vemos que muchas veces son los que más se enfrentan a los accidentes de tránsito y los demás tipos, por ejemplo, de deportes de contacto, etcétera. Y vamos a tener un pico más lejano en la vida por allá en la población mayor de 65-70 años, que son esas poblaciones que tienen mucho más riesgo de caídas, de fracturas, y por ende van a ser mucho más comunes las lesiones a nivel raquimedular. Vamos a ver que afecta principalmente a hombres en una proporción 2-1 y que es una enfermedad de alto costo que puede dejar muchas secuelas para el paciente y una alta tasa de complicaciones, por lo que es muy importante que nosotros como médicos en formación, urgentólogos o la categoría a la que estemos aspirando, estemos muy conscientes de esta entidad y sepamos cómo manejarla. Entonces, ¿qué mecanismos de trauma importantes tenemos aquí? Tenemos accidentes de tráfico, como nos había dicho Isa, relaciones con la violencia como heridas de arma blanca o heridas de arma de fuego. Las caídas son muy importantes, personas que caen de su propia altura o incluso mayores pueden enfrentarse a un riesgo de trauma raquimedular. O deportes de contacto, por ejemplo, las personas que entrenan fútbol americano, rugby,
o cosas así que puedan lesionar directamente a la columna. Entonces vamos a ver que la mortalidad es muy variada, puede ir desde 13 hasta un 79%. ¿Y por qué va a ser eso? Porque va a depender de muchas cosas, tanto del nivel de la lesión, porque no es lo mismo aporrearse a nivel de T12 que a nivel de C4, por ejemplo, la edad del paciente, como ya habíamos visto, las características de la lesión que vamos a ampliar un poquito más adelante y qué otros traumatismos tiene asociados. Entonces vamos a ver que la mortalidad principalmente o las fracturas y lesiones que se van a dar van a ser principalmente a nivel cervical, en un 55%, seguidas ya de una distribución que es muy parecida entre las demás zonas, que es dorsal, dorsolumbar y lumbosacra, cada una con un 15%. Entonces aquí es otra pregunta de qué secuelas pueden dejar un paciente con trauma raquimedular. ¿Qué creen que puede pasar si de pronto tiene una lesión a nivel del C5, C6 o en la columna lumbar? Bueno, si quieren, para que vayamos adelantando, entonces tenemos que una de las principales consecuencias que nos pueden dejar y que vemos muy a menudo es la tetraplegia y la paraplegia. Esto va a depender, pues, dependiendo pues, del nivel de la lesión, si es una lesión alta o una lesión baja. Una tetraplegia implica que haya una lesión de las 4 extremidades, entonces haya una dificultad para moverlas o que haya imposibilidad para moverlas en su totalidad. Entonces podemos tener que pueda ser una lesión completa en un 13 a 22% o una lesión incompleta, que es más común, entre 31 a 45%, que quede con un poco de fuerza, pero sea más disminuida la fuerza que tenía. Y la paraplegia normalmente más característica de lesiones bajas, que va a ser en una lesión completa de 26% y una lesión incompleta del 20%. Entonces, ¿qué aspectos anatómicos creen que son importantes a la hora de evaluar este paciente? Un paciente que llega con un trauma raquimedular al servicio de urgencias. ¿Qué creen que debería ser importante, que uno debería saber? Listo, perfecto. Entonces vamos a ver algunos aspectos importantes que puede que uno los haya visto en algún momento de la anatomía, puede que los que las hayan acabado de ver de semestres inferiores esté más fresquito, pero hay cosas que a uno normalmente se le olvida, entonces como para ir recordando esos aspectos. Entonces recordemos que la principal fuente de protección de la médula espinal es la columna vertebral, se compone de 29 vértebras, 7 cervicales, 12 torácicas que también les llaman dorsales, 5 vértebras lumbares y 5 vértebras que están fusionaditas en la región sacra y que tenemos unos huesecillos al final que compone la región del coxis. Y va a haber unas zonas muy importantes porque van a ser las zonas más móviles y eso va a implicar que estas zonas son las que más pueden generar fracturas y lesiones a nivel de la médula espinal, que son C5, C6, T12, L1 y L5, S1. Estas, como son las más móviles, vamos a ver que son de los lugares más comunes cuando un paciente nos va a consultar por esta situación. Entonces recordemos que en una vértebra las vértebras van a cambiar dependiendo de la posición en la columna vertebral. Sin embargo, todas comparten una misma estructura. Tienen un cuerpo vertebral que vamos a ver que es muy importante para soportar las fuerzas. Se consigue de un pedículo, las apófisis transversas, una lámina y por último la apófisis espinosa. Y todo esto de atrás va a conformar el arco vertebral que nos va a formar en la mitad lo que se llama el agujero vertebral. Aquí donde está el 9 es donde va a pasar la médula espinal. Y vemos que si hay alguna fractura o desplazamiento, cualquier cosa de estas estructuras que ya les había dicho, puede lesionar o diseccionar la médula y generar toda la sintomatología. También vemos que la columna vertebral está compuesta de varios ligamentos. Estos ligamentos van a servir para poder darle estabilidad a la columna y poder ayudar en los movimientos. Entonces tenemos un ligamento longitudinal anterior, posterior. Este que está amarillito es el ligamento amarillo, también llamado ligamento flavo. Tenemos el ligamento interespinoso y el ligamento supraespinoso. Son 5 ligamentos que son los más importantes y que ahorita cuando vamos a ver una clasificación vamos a ver que dependiendo de estos ligamentos podremos también ayudar a saber qué tipo de fractura es. Recordar que existen los dermatomas, que los dermatomas son cada una de esas secciones corporales que van a estar inervadas por cada uno de los segmentos de la médula. Entonces vamos a tener
casi que los mismos segmentos que tenemos por las vértebras. Sin embargo, vamos a tener un segmento extra que se va a llamar C8. Las raíces nerviosas de C1 a C8 van a salir por encima del pedículo, que ya habíamos visto cuál era la parte del pedículo. Sin embargo, como hay un segmento extra, de T1 hasta el último van a salir por el pedículo, por debajo del pedículo, pues de la vértebra en la que estamos. Y vemos que cada uno de los segmentos de la médula nos va a inervar alguna parte, y a medida que vaya bajando vamos a encontrar que la zona más sacra, que es la última parte, nos va a delimitar la zona genital y la zona perianal, que esta parte va a ser muy importante para que la recordemos, porque de ellas va a depender si un paciente tiene una lesión completa o no. Entonces, la médula espinal no abarca toda la totalidad de la columna, normalmente llega entre L1 y L2. Entonces, existe una fórmula como para poder saber dónde, según la lesión a nivel de la vértebra, uno más o menos en qué segmento podría estar. Entonces, a nivel cervical se corresponde muy parecido. Sin embargo, de T1 en adelante es que ya se empieza como a cortar. Y podemos ver que la fórmula es, cogemos la apófisis espinosa de la vértebra en la que estamos, T1, T2, T3, T4, y le sumamos 2. Entonces, así es más o menos como uno puede como estimar el segmento medular en el que está, para poder saber como cuál es el nivel de lesión y qué deterioro podríamos encontrar. A nivel de la médula, recordemos que tiene unos tractos o funículos que van a llevar vías tanto sensitivas como motoras. Entonces vamos a recordar tres principales que nos van a ser muy relacionados con los síndromes que se pueden hacer. Tenemos el cordón posterior, que recuerde que llevan fascículos del gracilis y del cuneatus, que el gracilis es el centro y el cuneatus es el externo, que van a llevar fibras sensitivas de la propiocepción, el tacto fino y la vibración. Entonces, toda esta parte posterior es más sensitiva. Tenemos el tracto espinotalámico, que es este que tenemos naranjadito, que este va a también llevar fibras sensitivas, sino que este va a llevar fibras del tacto grueso, del dolor y la temperatura. Entonces, aquí hay un aspecto muy importante. Vemos que cuando llega a la médula espinal, las neuronas del cordón posterior no se decusan, sino que siguen derecho hasta el bulbo, donde el bulbo ya se decusan para el otro lado. Sin embargo, las del tracto espinotalámico, que serían dolor, temperatura, al llegar a la médula, ahí mismo cambian de lugar y suben por el tracto contralateral. Esto es muy importante porque entonces vamos a ver que cuando hay una lesión a nivel de la médula, la dolor y temperatura va a ser diferente a lo que tenemos de propiocepción y demás. Y tenemos el último, que es el córtico espinal, que es la única de estas dos vías, que es descendente, que va a llevar las fibras motoras a los diferentes músculos para poder evaluar la fuerza y poder establecer todos los movimientos que tenemos. Entonces tenemos las tres vías que les había dicho. Tenemos el tracto espinotalámico, vía la propiocepción, tacto fino y discriminación, que vea que al mismo llegar a la médula, se decusa, sube por el cordón contralateral, llega al tálamo y a la corteza. Y en el cordón posterior, que es... me quedo aquí al revés, qué pena con ustedes. Pero el cordón posterior va a llevar lo que es la propiocepción, el tacto fino y la discriminación de dos puntos, que vemos que cuando llega a la médula sigue por el mismo cordón y al llegar al bulbo es que se decusa al lado contralateral. Y tenemos las vías del del córtico espinal, que van a salir desde la corteza, bajan y se decusan en la decusación de las pirámides y siguen bajando por el cordón anterolateral hasta formar la unión pues, neuromuscular y generar los movimientos. Tenemos también muy importante que tenemos dos partes del sistema nervioso autónomo. Estas van a ser el sistema nervioso simpático y el parasimpático. De aquí que quiero que se le recuerde muy importante. La cadena ganglionar simpática está muy cercana y va muy relacionada con la inervación de la médula espinal. Mientras tanto, la sección parasimpática va a salir del bulbo y de los nervios raquídeos, por ejemplo, el nervio vago. Por lo tal, en una lesión espinal no se van a ver tan afectados, a excepción de algunas partes de la zona sacra. ¿Por qué va a ser esto importante? Cuando hay una lesión muy alta, normalmente a nivel de C6, que vamos a ver más adelante, se puede dar lo que se llama un choque neurogénico, que ahorita lo vamos a estudiar un poco más adelante, pero significa que cuando hay una interrupción en el flujo de la señal de estas neuronas, toda esta cadena ganglionar va a quedar denervada, por así decirlo, y las funciones a nivel del sistema nervioso simpático van a cesar, predominando principalmente el parasimpático. Entonces, que ahorita vamos a ver la fisiopatología de ese choque neurogénico.
Ahora, ¿qué función creen que tiene la columna? Ya dije que es proteger, pero pues eso para qué sirve o las demás estructuras para qué creen que servirán. ¿O a qué fuerzas piensan que en la vida cotidiana uno se enfrenta con la columna? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito. Yo sé que esta parte, eso, súper lo que dijo Zapa, tiene compresión, elongación en los diferentes movimientos que uno puede tener. Cuando uno gira para los dos lados son fuerzas de torsión. Eso es muy importante porque entonces para poder tener una estabilidad de la columna necesitamos que todos sus componentes estén íntegros. Vamos a ver que el cuerpo vertebral, como ya vimos, va a transmitir y amortiguar las cargas que son axiales cuando uno carga una fuerza a nivel de lo largo de la columna. Mientras que el arco posterior va a facilitar la movilidad y controlarla y ayuda como en todos los procesos de tensión. Cuando alguna de estas estructuras falla, es que ya se empieza a desestabilizar la columna. Y aquí existe un concepto que se llama la clasificación de Dennis, que nos va a clasificar la columna según la biomecánica en tres: una columna anterior, una columna media y una columna posterior. La columna anterior va a abarcar los primeros 2/3 del cuerpo vertebral y el ligamento longitudinal anterior. La columna media va a abarcar el tercio posterior y el longitudinal posterior. Y la columna posterior va a abarcar todo eso del arco posterior, del arco vertebral, que abarca las apófisis transversas, apófisis espinosas, pedículo, lámina y los diferentes ligamentos que están en esta parte. ¿Por qué es importante esto? Se dice que una fractura se considera inestable cuando compromete dos o más columnas. Si compromete una columna, bueno, eso puede solucionarse si se hace adecuado reposo o demás. Sin embargo, si afecta, por ejemplo, ya todo el cuerpo vertebral o afecta ya el arco posterior con alguna parte del cuerpo vertebral, eso ya puede generar inestable y significa que a futuro nos pueden lesionar mayormente la médula y generar más daño. Entonces, por eso es importante saberla para poder estratificarla y saber el manejo. Tenemos que existen como 4 fracturas principales según las fuerzas en las que se pueden dar. Entonces, la principal y la que es la más común son las fracturas por compresión, que vamos a ver que es que el cuerpo vertebral en esas cargas axiales se debilita o la fuerza es tan grande que genera una fractura por compresión, que es como aplastarla. Tenemos una muy parecida que es fractura por estallido, que ya en esta la vértebra, el cuerpo vertebral se rompe completamente por una fuerza muy aguda que se genera en la misma y que no se puede como disipar. Tenemos las fracturas por flexión, distracción, que estas van a ser muy comunes en los fenómenos de aceleración, desaceleración, por ejemplo, en los carros, o en el fenómeno, por ejemplo, del latigazo. Que entonces vamos a ver que esto es que hay una separación, que es a lo largo de la vértebra. Vean que la vértebra se parte a la mitad y se separa. Esta fractura también la pueden encontrar en la literatura como la fractura de Chance. Y tenemos la última, que es una de las más graves, que es la fractura por desplazamiento o dislocación. En esta vamos a ver que la columna se va a partir en dos y un pedazo o un segmento se va a ir para el frente y el otro se va a ir para atrás, o para el lado y para el otro. Eso va a significar que la médula espinal que viene por acá, al llegar a esta fractura, se va a poder diseccionar, se va a poder lesionar o cualquiera otra de las posibles etiologías que nos dé. Aquí vamos a ver unos conceptos importantes: anterolistesis, que es cuando el segmento se va para el frente, y retrolistesis es cuando se va para atrás. Aquí, por ejemplo, en la radiografía podemos ver lo que es una fractura por estallido, que vemos que el cuerpo vertebral literalmente se rompe en muy pequeños pedazos, como fractura por minuta. Y vamos a tener un poquito de la fisiopatología, porque que es importante como tenerlo en cuenta. Al momento del trauma raquiomedular van a existir dos tipos de lesiones: una lesión primaria y una lesión secundaria. La lesión primaria va a ser esa inmediata que se ocasiona directamente en el trauma, ya sea que se diseccionó la aorta, la médula espinal, que se rompió la vértebra, que hubo una laceración de la médula, que se rompieron los ligamentos, etc. Y la lesión secundaria va a ser toda esa que es posterior al trauma, que se va a relacionar con la inflamación, con el edema, con la necrosis, con todos los procesos subyacentes a la misma lesión primaria. Esta lesión vamos a ver que tiene algunas como fases. Si es una lesión en menos de 48 horas, va a ser una lesión aguda, que va a llevar, que se va a
relacionar con la injuria mecánica, va a haber un poco de edema, va a haber la hemorragia si se lesionan vasos, y la principal que es la interrupción axonal, que es la que nos va a generar el deterioro neurológico. Tenemos una fase subaguda que es desde las 48 horas hasta las 2 semanas, que se va a relacionar más con edema e inflamación de la médula espinal. Tenemos una fase entre 14 días y 6 meses, que va a ser una formación de cicatrices, quistes, y se va a intentar medio recuperar y regenerar la médula, aunque a veces es muy difícil porque existen algunas moléculas como los glucosaminoglicanos que evitan que se haya una regeneración axonal completa. Estos quistes a veces pueden coalescer y formar un quiste mucho más grande, que es lo que conocemos como siringomielia. Y tenemos ya la fase crónica, que es ya después de los 6 meses, que es con qué quedó ese paciente, cuáles son las secuelas restantes después de ese trauma. Entonces, ¿cómo debemos enfocar a nuestro paciente? ¿Qué es lo más importante que debemos tener en cuenta? Entonces, como ya hemos visto en charlas pasadas, en la charla de politrauma, lo más importante al momento de que llega un paciente con politrauma es hacer un ABCDE, que esa es la evaluación primaria. Aquí nos vamos a enfocar en 2 letras principales, que es la A y la D, que se van a relacionar mucho con el control cervical y con el déficit neurológico. Entonces, en cuanto a la A, que es la vía aérea del control cervical, vamos a sospechar que el paciente tiene trauma raquimedular si hay politrauma, pérdida de conciencia, TEC grave, quejas de columna o hallazgos sugestivos como una paraplejía, un shock neurogénico, un priapismo. Cualquiera de estas en un paciente que le llega a urgencia, usted debe hacer sospechar que de pronto puede haber un compromiso de la columna, tanto cervical, torácica, lumbar, etcétera, dependiendo de ustedes cómo vayan viendo la evaluación y viendo de dónde puede haber el trauma. Y aquí es muy importante esta maniobra que se llama la maniobra Mills, que es el acrónimo en inglés para estabilización manual en línea. ¿Qué significa eso? Como sabemos que tenemos un trauma de columna cervical, muchas veces algunos pacientes que requieren intubación, en el momento de la intubación va a haber mucha lesión de la columna, se va a mover, tenemos que mover el cuello, tenemos que abrirlas para ver las cuerdas vocales, etc. Entonces, esta maniobra Mills lo que busca es contrarrestar estas fuerzas que se realizan durante la intubación, y para eso necesitamos 2 personas. Entonces, una persona que intube y otra persona que nos sostenga a nivel del occipucio y de la mandíbula para poder, por así decirlo, contrarrestar estas fuerzas de intubación y así mantener la columna cervical lo más quieta posible y evitar lesiones posteriores. Entonces, para realizar una adecuada inmovilización de la columna necesitamos ciertos implementos importantes. Primero, necesitamos una superficie dura, rígida, y para eso en contexto de trauma tenemos la tabla rígida, que está más que todo en ámbito prehospitalario. Sin embargo, pues en el hospital también la tenemos. Necesitamos el esqueleto que nos ayuda a cubrir y sostener al paciente, los inmovilizadores laterales que van a ser de gran ayuda para poder mantener la cabeza en su posición, y las correas para poder sostenerlo bien. Importante el que tenemos aquí a la derecha, que es el llamado collarín cervical. El collarín cervical va a ser usado en todo paciente con sospecha de trauma cervical y nos va a ayudar a inmovilizar y evitar que el paciente mueva esa sección de la columna. Sin embargo, cuando ponemos un collarín cervical no podemos estar tranquilos. Un collarín cervical no estabiliza al 100% un paciente que tiene un trauma cervical. Por lo tanto, es muy importante estar ahí con el paciente en el caso tal de que no se pueda o que el paciente esté muy móvil o que esté muy adolorido, intentar estabilizarlo manualmente junto con el collarín mientras se hacen pues las demás maniobras y demás aspectos. Entonces aquí les traigo un videito de cómo se pone el collarín cervical, cómo pueden pasarlo a la tabla rígida. Para el movimiento en bloque, que es lo que estamos viendo aquí, vemos que la técnica que usan es que vean que los auxiliares que están haciendo la técnica intentan entrecruzar los brazos y sostenerlo en las de prominencias óseas que nos van a ayudar pues a movilizar al paciente con el menor movimiento posible. Listo, y ya vamos a ir a la D, que va a evaluar el déficit neurológico. Entonces, para el déficit neurológico, vamos a evaluar primero en la evaluación primaria lo que es
el compromiso a nivel motor y sensitivo rápidamente, si tiene reflejos espinales, y una escala de coma de Glasgow combinado pues con el reflejo pupilar a ver si hay respuesta a la luz. Ya en la evaluación secundaria, ya que hayamos despejado toda la evaluación primaria, vamos a realizar un examen neurológico completo, mucho más detallado, estableciendo estas 5 cosas que vamos a ver una por una para ver cómo se establecen, que es el nivel de lesión, nivel sensitivo, nivel motor, preservación sacra y si es una lesión completa o incompleta. ¿Cómo se logra esto? Para eso sí, existe una escala llamada el ASIA. El ASIA se creó por la Sociedad Internacional para la Clasificación de la Lesión Medular y nos da este formato que lo pueden encontrar en internet. Yo sé que puede abrumar, puede haber como muchos datos, uno no sabe ni cómo llenarlo, pero por eso entonces les señalé aquí con diferentes colores las diferentes partes que debemos rellenar. Y para eso lo vamos a ir haciendo paso por paso. Primero, tenemos que evaluar un nivel sensitivo. ¿Qué es ese nivel sensitivo? Es el nivel más caudal donde haya un dermatoma intacto, donde yo lo pueda evaluar con un monofilamento, con un algodoncito, a ver si de pronto siente. ¿Y cuál va a ser ese primer nivel? Ese último nivel hasta donde nos llega la lesión. Eso vamos a determinarlo llamado nivel sensitivo. Para eso no podemos solo ir bajando y ver dónde terminó y ya. Tenemos que evaluar todos los segmentos de los dermatomas rápidamente. Eso se puede hacer ágilmente desde la cabeza hasta la punta del pie. Y vamos a clasificarlo como 0 si es ausente, 1 si está alterado o hay hipoestesia o 2 si está normal. Tenemos el segundo aspecto que es el nivel motor, que va a ser este que tenemos en rojito. El nivel motor, vamos a ver que es el nivel más caudal donde haya un miotoma clasificado como 3 sobre 5, asumiendo que todos sobre ellos son 5 de 5. ¿Cómo así? Vamos a ir bajando por los diferentes miotomas que nos establece la guía. Cuando haya un miotoma que tenga una clasificación menor a 3,5, ya sabemos que ahí debemos parar. ¿Listo? Y ahí nosotros procuramos que ya todos los de arriba van a estar bien, ¿cierto? Si vamos bajando y yo sigue bien, el nivel donde ya se altera, ese va a ser nuestro nivel motor. Importante, el nivel sensitivo y el nivel motor lo debemos establecer a los dos lados, porque pueden haber lesiones asimétricas o oblicuas pues, en la columna, entonces es importante evaluar eso. Aquí tenemos los dermatomas, recordémoslos otra vez, y estos son los 10 miotomas que nos propone el ASIA para poder evaluarlo. Tenemos C5, que es flexionando el codo, C6, extensión de muñeca, C7, extensión del codo, C8, flexión del índice, T1, abducción del dedo meñique, y ya vamos a la sección inferior, que sería L2 con la flexión de la cadera, L3 con extensión de rodilla, L4, dorsiflexión del tobillo, L5, extensión del hallux, y S1, plantiflexión del tobillo. Cada uno de estos miotomas los tenemos que evaluar y clasificar de 1 a 5, dependiendo de la escala de Daniels, que es como se evalúa la fuerza. Ahora, ¿cómo vamos a definir un nivel de lesión? Para poder establecer el nivel de lesión, debimos haber hecho anteriormente los niveles de sensitivo y motor. Un nivel de lesión se define como el nivel más caudal con sensibilidad conservada y fuerza motora de 3,5. Como vemos, es la combinación de los dos anteriores. Entonces, cuando ya tengamos un nivel sensitivo y un nivel motor, vamos a ver si concuerdan. Si concuerdan, perfecto, ese es el nivel de lesión. Si no concuerdan, vamos a tomar el nivel más cefálico. Este es al revés. No vamos a tomar el nivel más caudal, sino el nivel más cefálico de los dos para poder establecer el nivel de lesión. Y ahora vamos a seguir con una lesión completa o incompleta. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sea completa o que sea una lesión incompleta? ¿Qué implicaciones tiene? Eso va a ser principalmente si hay preservación sacra. Entonces recuerden que al inicio les dije que va a ser muy importante la región sacra, esas últimas fibras nerviosas que salen de la médula espinal. La preservación sacra se define como la presencia de fusión sensorial o motora en los segmentos más sacros que hay en la médula espinal y que se pueden evaluar con 3 aspectos importantes. 1, si hay sensibilidad superficial y profunda a nivel anal. Esta de sensibilidad profunda a veces lo pueden encontrar en los libros, pues en la literatura inglesa como Deep Anal Pressure, y es muy importante evaluarlo. Podemos coger un algodoncito, un monofilamento y establecer si el paciente siente a nivel externa del ano y si siente a nivel más profunda al evaluarlo con un guante. La segunda parte es contracción anal voluntaria. Si nosotros con un guante introducimos levemente la punta del dedo en el ano del paciente, le pedimos que la contraccione, miramos a ver si hay algún estímulo de la fuerza.
cualquier tipo de contracción nos puede hacer pensar en una lesión incompleta. Esto es muy importante que lo diferenciemos, que si el paciente no esté haciendo Valsalva. Muchas veces los pacientes como que confunden la instrucción y empiezan a hacer fuerza de Valsalva, y la fuerza de Valsalva acciona un reflejo que contracciona el esfínter anal. Entonces nos puede dar como un falso positivo. Entonces es muy importante ver que solo esté intentando presionar el esfínter y no haciendo la Valsalva. Y el último es el reflejo anocutáneo, que es que cuando nosotros estimulamos en la parte anal debería haber cierta contracción. Si cuando nosotros vamos a evaluar al paciente, ninguna está a nivel de la lesión, podemos decir que es una lesión completa. Si al menos una de las tres está presente, podemos decir que es una lesión incompleta. ¿Listo? Para la lesión completa hay un apartado importante. Para definir que un paciente tiene una lesión completa, debe ser en ausencia de un choque medular. Entonces, ¿qué significa un choque medular? Ahorita lo vamos a ver, pero significa que es una falla de la función transitoria de toda la médula desde el nivel de lesión hacia abajo. Haga de cuenta que la médula se apagó en el momento de la lesión y se apaga desde el nivel de la lesión hacia abajo. Entonces, eso, si nosotros vamos a ir a evaluar, por ejemplo, los diferentes aspectos que vimos ahorita, eso nos va a hacer pensar en una lesión completa. Sin embargo, es muy importante hacer esa diferenciación porque un choque medular pasa, una lesión completa no. Para poder diferenciar los dos, existe el reflejo bulbocavernoso, que este va a ser más usado en pacientes masculinos. ¿En qué consiste el reflejo bulbocavernoso? Cuando hay una presión ligera en la cabeza del pene, podemos ver que esto estimula fibras que van hasta la médula espinal y generan una contracción del esfínter anal. Entonces, si el paciente es capaz de mover las manos, o en el caso pues, de que no sea posible, nosotros le podemos hacer, presionamos el glande del pene y vemos si en el momento se puede haber una contracción del esfínter. Si no hay el reflejo bulbocavernoso, podemos decir que hay un choque medular. Entonces, en este caso no podemos determinar una lesión completa. Sin embargo, si el reflejo está presente, podemos decir que es una lesión completa. Este reflejo no se ve afectado por la lesión. Listo. Y según esto, el ASIA nos lo clasifica en 5 grados. El grado A va a ser el más grave, el grado E va a ser el menos grave. Y así en descenso va a ir la probabilidad de secuelas y de mortalidad. Listo. La A, como ya vimos, es una lesión completa que no tiene preservación sacra. Un grado B va a ser ese paciente que tiene preservación sacra a nivel sensitivo, o sea, puede sentir si le pongo el algodón o puede sentir a la palpación profunda, pero no tiene nada de función motora. Usted le pide presionar, le pide hacer la contracción o hace como el estímulo y nada, no aprieta nada. Eso es una lesión tipo B, que es una sensitiva incompleta. Las motoras incompletas se clasifican en 2, C y D. Listo. La motora incompleta significa que hay preservación sacra con sensibilidad, pero también hay preservación motora, algo de función motora, tanto a nivel sacro como de ahí para arriba. ¿Cuál va a ser la diferencia entonces de la C y la D? En la C, más de un 50% de los músculos que yo evalúo debajo de ese nivel de lesión tiene una fuerza menor a 3 de 5. ¿Listo? En cambio, una motora incompleta tipo D es lo mismo que la tipo C, solo que la fuerza que vamos a evaluar en más de la mitad de esos músculos va a ser 3 de 5 o más, o 4 de 5 o 5 de 5. ¿Listo? Y la E significa normal, entonces no encontramos alteraciones motoras ni sensitivas. Sin embargo, pues ustedes dirán, ¿por qué tiene la E? Pues si no tuviera trauma raquimedular, ¿por qué estamos haciendo toda esta escala? La E solo aplica para pacientes que tienen trauma y han evolucionado favorablemente, entonces vemos que ya no tienen ninguna alteración ni sensitiva ni motora. En pacientes normales o que no se sospeche trauma raquimedular, pues no es necesario hacer el ASIA ni hacer la clasificación en ABCDE, y por ende la clasificación E no les como acogería. Y según los tipos de lesión, entonces vamos a ver que las lesiones incompletas pueden tener unos síndromes muy particulares que uno los puede reconocer fácilmente en la clínica. Tenemos uno que es la lesión por el síndrome centromedular, que es una lesión que se da a nivel del centro de la médula, como dice su nombre. Esto me va a ocasionar principalmente pérdida de la fuerza de los miembros superiores más que los inferiores. ¿Por qué? Cuando vamos viendo las fibras sensitivas y las fibras motoras van a ir
las del miembro superior van a estar más centrales que las del miembro inferior. Por eso las del miembro inferior van a seguir su trayecto y las del miembro superior se van a ver afectadas. Y vamos a ver que va a haber una disociación termoanalgésica. Bien, recordemos que cuando llega a la médula, las fibras de temperatura y dolor se decusan ahí mismo en la médula y pues si tenemos las astas malas, ya tiene toda la lesión a nivel centromedular, pues todo eso se va a afectar. Tenemos la hemisección medular, que esta es muy común en pacientes, por ejemplo, con trauma de arma blanca o de arma de fuego, que se lesiona media médula. Y esta también se conoce como Brown-Séquard, lo pueden encontrar así. Entonces, si lesionamos la mitad de la médula, vamos a tener pérdida de la fuerza, la propiocepción, la vibración y el tacto fino de ese mismo lado, que recuerden que todo eso va por un mismo lado de la columna. Sin embargo, la sensibilidad al dolor y temperatura, recordemos que se decusa, entonces van a ir por este lado y esas fibras no van a estar alteradas. Sin embargo, todas las fibras que se habían decusado por aquí abajito de dolor y temperatura, que van a ir subiendo por aquí, sí se van a afectar. Entonces va a dar un cuadro muy particular en el cual mitad del cuerpo ipsilateral va a tener alterado estos de acá, mientras que la otra mitad va a tener alterada la del dolor y la temperatura. Tenemos el síndrome medular anterior, que en trauma no es muy común a menos de que haya, por ejemplo, una hernia discal traumática que nos pueda lesionar la médula, que presenta pérdida de fuerza en los miembros inferiores mayor que en los superiores. Recordemos que aquí vamos a afectar un poco más la parte de los inferiores y los superiores van a ir mucho más atrás en la parte de la médula espinal. Tenemos propiocepción, tacto fino y vibración conservados. Vean que no hay ninguna alteración del cordón posterior, pero vamos a tener pérdida de la sensibilidad, del dolor y la temperatura a los dos lados. Si nos afectamos los dos lados de la médula, no importa, a los dos lados se va a alterar. Y un último síndrome que es un poquito más rarito pues en el momento de hacer el trauma raquimedular, pero igual también se describe, que es un síndrome medular posterior, en el cual vamos a ver que la fuerza va a estar conservada, el dolor y la temperatura van a estar conservadas, que todos estos viajan por la parte delantera de la médula. Sin embargo, la propiocepción, tacto fino y vibración van a estar alterados, que es un poquito como algo que a veces se nos pasa a evaluar, pero para que sepamos más o menos que estos síndromes existen. Esta sí me gustaría que la respondan ustedes. ¿Cuál creen que es el peor escenario que me puedo encontrar en un paciente con trauma raquimedular? Pues yo pensaría que estuviera pues ausente todos estos signos que ahorita estamos comentando. Entonces, pues que hubiera una pérdida pues de tanto la proyección, temperatura, arcos de movimiento. Y pues así, pues yo pienso que es como el peor escenario. Bien, bien. Uno de los peores escenarios, lo más importante, es una disección completa. Sin embargo, existe algo mucho peor, que se llama un choque neurogénico, que vamos a diferenciarlo de lo que hablamos ahorita, que es un choque medular. Cuando hay una lesión alta, como había visto por ahí en el chat, es mucho más factible que ocasione un choque neurogénico, que es el peor de los escenarios, ya que nos puede terminar con la vida del paciente. Pero entonces vamos a hacer la diferenciación, que es un choque medular y que es un choque neurogénico. Un choque medular es esa, como les había dicho, conmoción, que esa médula se apaga. Pero esa médula, ese apagado de la médula es temporal, eso va pasando con el tiempo y va a tener algunas fases terminando en la espasticidad. Sin embargo, no va a estar apagado. Vamos a ver que se caracteriza principalmente por parálisis flácida. Cuando llega el paciente, pues no va a tener tonía, vamos a ver que los músculos van a estar como caídos y eso nos va a ayudar como a más o menos sospecharla. Va a haber pérdida de todas las funciones de la médula, tanto sensibilidad, función motora, función autonómica y de los reflejos. Esto es un choque medular, sin embargo recordemos que es temporal. Sin embargo, tenemos lo que es un choque neurogénico. Que recordemos que cuando hay una lesión que se comprometa por arriba de donde sale la cadena ganglionar simpática, toda esa cadena ganglionar se va a ver afectada. Y vamos a ver que nuestro cuerpo es muy importante, más que todo cuando nos vemos enfrentados a un tipo de choque. Entonces, este es originado por la desconexión del sistema nervioso simpático y va a tener 3 características importantes que quiero que nos los llevemos a la casa para reconocer un paciente con un choque neurogénico. Un paciente hipotenso, bradicárdico y con vasodilatación periférica. Un choque neurogénico es un choque distributivo, muy parecido al choque séptico. Entonces vamos a ver que las extremidades no van a estar frías y pálidas, sino que van a estar rojas y calientes, que es lo contrario pues, a lo que uno conoce, por ejemplo, un choque hemorrágico.
Cuando tenemos un choque normalito, que es en casos de trauma, por ejemplo, un choque hipovolémico por hemorragia, vamos a tener hipotensión, pero con taquicardia. Y esa va a ser una de las principales diferencias. ¿Cómo podemos diferenciar un choque hipovolémico de un choque neurogénico? Listo. Y aquí les traigo una pregunta. ¿Qué creen que puede pasar si yo pienso que tiene un choque hipovolémico y le sigo poniendo líquidos, pero en realidad tiene un choque neurogénico? ¿Qué creen que pueda suceder? ¿Cuál era la otra? Perdón, otra pregunta. ¿Puedes devolver? Esta es cómo diferenciar los dos. Y lo último es, si yo pienso que es hipovolémico, ¿qué pasará si yo le sigo poniendo bolos de líquido? Perfecto, la profe nos respondió una coagulopatía asociada a la reanimación. ¿Qué otra cosa puede suceder? Me puede hacer un edema agudo del pulmón. Perfecto. Todo lo que han dicho, bueno, y nos acerca mucho más a lo que se conoce ya como el diamante de la muerte, el diamante letal, etc. Como nosotros no tenemos esa función simpática, no tenemos cómo responder a todo este nuevo volumen que nos está entrando. En un choque neurogénico puro, vamos a encontrar que esos pacientes no van a poder responder con la taquicardia del principio de Frank Starling, que me llega más volumen, entonces voy a aumentar la frecuencia para poder sacar más volumen, sino que todo eso se va a ir estancando. Yo le sigo metiendo líquidos, esa hipotensión sigue y nada que sube, y lo que va a terminar es encharcando al paciente, aumentando los riesgos de coagulopatía, de hipotermia, etc. Entonces, ¿qué es muy importante en el choque neurogénico? Que yo lo sepa identificar, sepa que si un paciente se presenta en un choque, pues si se presenta chocado, tiene hipotensión y tiene bradicardia, puede que yo no esté frente a un paciente con un choque normal, sino que puede ser neurogénico y inicie tempranamente lo que son vasoactivos, que aquí les dejo un poquito las dosis que podemos usar. ¿Por qué es importante? Porque entonces recordemos que la fisiopatología es diferente. Muchas veces hay pacientes que pueden llegar con trauma raquimedular y una hemorragia sangrante por una ruptura de fémur, por ejemplo. En estos casos, en un choque mixto, es muy duro, por ejemplo, discernir si es uno o el otro. Entonces, ¿qué pistas, por ejemplo, uno puede tener? Si el paciente tiene hipotensión, bradicardia, pero, bueno, digamos que es taquicardia, pero está como caliente. Entonces es como, uy, si caliente es como más del neurogénico y no tanto del hipovolémico. O no sé, por ejemplo, si está bradicárdico y aparte tiene piel fría y sudorosa, es como, ¿qué está pasando? Pues como que la fisiopatología no encuadra completamente. Ahí uno podría pensar de pronto en un choque mixto. Sin embargo, en un choque neurogénico puro, vamos a recordar que no nos sirve poner tantos bolas de líquido, sino que necesitamos más vasoactivos. Entonces, siempre necesitaremos una ayuda radiológica, ¿o no? Bueno, la profe levantó la mano. Dale, profe. Chicos, es importante que entendamos que siempre hay que descartar el hipovolémico. O sea, cuando uno revisa el tema de errores, es pensar medular varios y pensar que solo hay un choque neurogénico. Si la frecuencia cardíaca aumenta es porque el simpático no lo tiene, está roto. Sin embargo, puede estar sangrando. Entonces, digamos que el choque neurogénico termina siendo un poco de descarte. Entiendo que tiene una semiología que nos comparte Steven, pero a la final yo digo, sí, es un neurogénico ya, cuando definitivamente estoy segura que no tiene otras lesiones, porque un estado de shock profundo en un politrauma no se queda tranquilo diciendo eso es neurogénico y ya, porque el manejo es completamente diferente, es ponerle dopamina y ya, y lo otro es, transfundirlo, parar sangrado, son un montón de cosas. Entonces, siempre tienen que pensar que termina siendo un poco lesión de descarte. A veces, no, pero el trauma fue ahí, contuso, en ese lugar, justo en la médula. No, pudo haber tenido una disección del vaso cercano o tener un trauma cerrado del pedacito del vaso, en fin, ¿sí? Como siempre pensar, porque te cuesta trabajo, está bradicárdico, entonces tú dices, bueno, está sangrando, no, está bradicárdico. No, o sea, sí, es como termina siendo un poco de descarte. Listo, muchas gracias, profe. Sí, muy bien. No sé si de pronto alguno tenga alguna pregunta sobre ese aspecto o si continuamos. Bueno.
Yo sí tenía una pregunta, Steve, pues no sé si lo vas a tocar ahora en la elección de los vasopresores. Pues, ¿es el que se tenga disponible o hay como una elección de cuál usar primero? Porque pues yo tenía como que según el nivel de lesión uno consideraba uno u otro. No sé pues si leíste algo, si la prueba pues como desde la práctica nos puede... O sea, necesitas un vasopresor, ¿ok? Normalmente cuando la frecuencia cardíaca está afectada, preferimos la dopamina. Es de las pocas veces que preferimos dopamina sobre norepinefrina porque nos va a dar frecuencia cardíaca también, ¿ya? A veces, y nos pasó en el último que tuvimos hace unos meses, pues nos tocó ambas, dopa y nore, porque no subía la dopa no fue suficiente para subir la presión arterial. Entonces, la dobuta es más cuando hay choque cardiogénico asociado. Recuerden que la dopa y la nore y la epi y la vaso son vasopresores. Y la dobuta es un vasoactivo, pero es un como inotrópico más bien, como de contracción. Entonces cuando hay afección, porque a veces el choque profundo nos lleva a un choque también cardiogénico. Entonces uno adiciona, o un paciente previamente cardiópata, ¿sí? Entonces uno adiciona la dobuta. Pero normalmente empezamos, y mi recomendación para el rural, además que es más fácil de conseguir a veces, es la dopamina. Si no tienes, pues escoger lo que tengas, un vasopresor que le ayude a mantener las frecuencias, la presión arterial adecuada, y la epinefrina. Lo que pasa es que se siente muy maluco. Uno siempre empieza por dopa, porque además puede tener efectos. Por ejemplo, un cardiópata se puede infartar con una infusión de epinefrina, ¿ya? Entonces, la recomendación para ustedes sería, empezaremos con dopa, que nos ayuda a la frecuencia, y si es insuficiente, ya considerar otras cosas. No, es que mi chuzo solo tiene nore, porque, listo, la nore, pero titulando, la nore es muy alta, 3 minutos, pues le accionamos entonces la es vigas mayores, por ahí entonces que estén en presina. Adiós, profe. Listo, entonces vamos a continuar con este aspecto. Siempre necesitamos una ayuda imagenológica, cuando de pronto un paciente sí se beneficia, cuando no. Entonces para eso existen, más que todo a nivel cervical, que es una de las lesiones que más nos preocupan, existen 2 escalas que uno normalmente puede usar en la clínica para poder determinar si un paciente necesita ser inmovilizado y necesita radiografía o alguna imagen de columna, o si puedo quitar el collarín cervical con calma a ese paciente. Entonces, para eso existe la regla canadiense y el Nexus. La regla canadiense va a ser una regla un poquito más larga que nos va a clasificar un paciente si tiene alto riesgo o si tiene bajo riesgo. Listo. Si el paciente se considera de alto riesgo, si tiene más de 65 años, si tiene parestesias o si tiene un mecanismo de lesión de alto riesgo, que los tenemos aquí abajito, cuáles pueden ser, de eso se beneficiaría si yo les realizo una imagen de columna cervical y los inmovilizo. Listo. También, si un paciente tiene trauma cerrado, si está alerta, estable y con sospecha, voy a seguir haciendo la escala, mientras que si tengo algún compromiso de esto, es un paciente inestable o lo que sea, por esa pues, lesión que tenemos en el cuello, lo más importante es dejar inmovilizado y que cuando se pueda se hagan las imágenes. Si un paciente no cumple con criterios de alto riesgo, tengo que mirar si cumple con criterios de bajo riesgo, que esos son colisión posterior simple por vehículos pequeños, una velocidad menor a 100 kilómetros, si puede permanecerse sentado, si usted lo pone pues a caminar y él es capaz, si tiene dolor pues muy tardío o lo que sea, o si tiene dolor si no tiene dolor a la palpación de la línea media. Si tiene todos estos, pues podemos seguir haciendo la escala, y si no, pues significa que puede ser como un riesgo intermedio, entonces deberíamos dejar inmovilizado y hacer la imagen. Y por último, el último criterio de la regla canadiense es, el paciente puede mover el cuello, puede girarlo de derecha a izquierda. Si sí puede, no necesito realizarle más imágenes ni nada. Sin embargo, si no puede, entonces vamos a tener que lo mismo, inmovilizar y dejar la imagen. Vemos que el Nexus es este cuadrito chiquitico, solo tiene 5 criterios para establecer si no necesita la radiografía o si sí la necesita, que es déficit neurológico focal, dolor a la palpación, alteración mental, si está intoxicado por alcohol o por drogas, o si tiene alguna otra lesión distractora que nos pueda quitar el foco de la columna. Si sí la tiene, dejamos inmovilizado, hacemos la imagen. Si no, pues podemos quitar la inmovilización. En la
hacemos. Usted tiene su celular. No, qué pena, se están recortando mucho. No sé si es Ah. solamente. Hola. Sí, ¿Me profe, ya escuchan me mejor? escucho. Ahí Sí, está profe, mejor. ya bien. Es que estoy en un concierto de mi hijo. Mira, entonces, lo hacemos primero las 5 criterios, ¿ok? Que no esté intoxicado, que no tenga una acción distractora, que no tenga déficit neurológico, que no tenga déficit mental, ¿ok? Eso, listo, cumple con esas 5 y luego le añado, si esas no están presentes, no tienen nada, no, es que está borracho, listo ya, radiografía o tomografía. Pero si no cumple con ninguna de esas 5, entonces avanzo y digo, tiene cinemática importante, ya esta es de las canadienses, ya le estoy sumando un par de canadienses, entonces tiene cinemática importante, sí, se cayó del 10º piso, no, parce, pailas, toca hacer imagen. No, fue un trauma leve, listo, entonces sigo. Y me pregunto, ¿tiene más de 65? Porque los ancianos se fracturan muy fácil. Entonces, listo, más de 65, radiografía o tomografía. No tiene más de 65. Entonces, ahora lo que hago es le digo al paciente, porque como no tiene déficit neurológico, ¿cierto? Ya descartamos eso en el Nexus. Yo le digo, hey, te voy a tocar, me hace así si te duele donde te toco y por favor no te muevas. Retiro el collar en la parte anterior, palpo la parte línea media posterior y digo, sí le duele, no me duele. Bueno, esperemos ahí un minutico mientras la profe vuelve. Pero no sé si tengan alguna pregunta hasta ahora, algo que no haya quedado claro. ¿Me oyen ya? Sí, profe, ya. Bueno, entonces y luego le digo que gire hacia los lados. Si siente algún déficit neurológico, parestesias, cosquilleo, no siento nada. Entonces le digo que toque el mentón, o sea, ya. Profe, se volvió a cortar. Ay, Dios. Hola. Ya. El Nexus sale de que un montón de radiografías y tomografías eran normales. Entonces ellos dijeron, bueno, estamos haciendo estudios innecesarios y se devolvieron de los que estaban alterados, qué hallazgos clínicos tenían y tenían esos hallazgos que sacaron del Nexus y los canadienses. Entonces, si usted mezcla los dos, puede estar seguro y tranquilo que no requiere una imagen cervical. Listo, eso es supremamente útil para ustedes cuando estén en el rural porque no va a haber radiografía ni siquiera a veces, tomografía menos, entonces es súper útil porque si descarto todo eso le puedo retirar collar, estoy tranquila que no necesita una imagen, ¿ok? Listo, profe. Muchísimas gracias. En el 2023 se hizo como una revisión sistemática para poder comparar las dos. Vieron que la regla canadiense era mucho mejor en sensibilidad, valor predictivo negativo o no R. Sin embargo, vemos que si hacemos una combinación de los dos, como nos había dicho la profe, nos puede aumentar mucho más la sensibilidad. Listo, en vez de solo usar una, podemos usar ambas combinadas. ¿Y qué imagen deberíamos utilizar? Pues si bien la imagen de elección es una tomografía computarizada que nos permite ver qué fracturas de pronto pueden haber y si de pronto hay desplazamiento de la médula, etcétera, no muchas veces esta tomografía está disponible, ¿cierto? Entonces podemos hacer estudios más simples, por ejemplo una radiografía, que esta se puede hacer AP, lateral y con boca abierta pues en el cuello cervical para poder determinar si de pronto existe algún tipo de fractura o lesión. Si nos queda alguna duda, si no pudimos hacer estas, o pues tenemos el recurso, podemos ir a una resonancia magnética, sin embargo, pues lo más utilizado son las dos primeras. Y si encontramos alguna lesión, pues que indique lesión vascular, podemos ir a un angiotac. Sin embargo, lo importante es que nos quedemos con las dos primeras, una tomografía o una radiografía. Pues la red es cuando hay daño neurológico. Ajá.
Y, por ejemplo, puede haber una resonancia, pues ya como a nivel ambulatorio, en el cambio, pues como para poder ver con qué se quedó, o si pues quedó con una hernia o lo que sea. Y aquí está una de las últimas preguntas. Espera. Nos faltó mencionar, ¿sabes qué? El SIWORA. ¿Han escuchado eso? ¿El SIWORA? Nunca, pero ¿Qué es eso, profe? SIWORA. Entonces es, pues pucha, ¿cómo es que se traduce esa vaina? Hay injury, pues hay lesión, pero no hay radiográficamente evidencia de nada. Alguien que lo googlee, espera. Without radiological image abnormalities, eso es lo que es al final. Without radiological abnormalities. Spinal cord injury, exacto. Entonces, ojo, la tomografía puede ser normal, pero tiene que ser clínica. El SIWORA es importante, pero no es exacto. No se encuentra general por elongación y por Profe, está sonando como entrecortadito. profe, ¿qué tal cuenta sin imagen en cámara? Hola. ¿Dónde está el internet de acá? Aló, ¿me escuchan? Bueno, mira, lo que pasa es que puede haber elongación del nervio y esto produce déficit, generalmente es reversible, pero tú no lo ves en radiografía, no lo ves en la reso, no lo ves en ninguna parte. Entonces tienes que hacer una evaluación clínica. Ha pasado que dicen, ay, TAC normal, quítenle eso, y no lo evaluaron bien y el paciente tenía un déficit, ¿sí? Claro que si la radiografía está normal no pasa nada quitar el collar, pero se te pasa por alto y le das de alta o haces una conducta diferente y no te das cuenta que tiene un déficit. Entonces, ojo, es combinar la clínica con la radiografía porque existe el SIWORA, esa vaina que no se ve en la rayos X, pero clínicamente el paciente está mal, ¿ya? Se nos había olvidado mencionar eso. Bueno, me toca a mí, ¿cierto? Sí, profe. Que este es el uso de esteroides a nivel de la médula espinal para ver si sirve, si no sirve. Bueno, esa pregunta, ¿dejas de compartir, por favor? ¿Me están viendo ya? Bueno, entonces, esa pregunta está muy difícil. Esos nazis, o yo no sé cómo se pronunciará eso, son los estudios nacionales de lesión aguda de médula espinal. Hay 1, 2 y 3 y son tan viejos como cuando yo tenía 5 años. O sea, hace Esos dieron la partida para hablar de esteroides en trauma raquimedular. Es como el inicio de esta vaina, ¿sirve o no sirve? En el contexto de considerarlo antiinflamatorio y que mejorara entonces un poco la lesión neurológica. Pero no les fue tan bien. En el NACIS 1 se dieron cuenta que había otras complicaciones. Ellos no estaban esperando eso, ellos estaban esperando desinflamar y no sé qué, y neuromodular, pero no tuvieron en cuenta que iban a haber complicaciones. Entonces, en el primero incluso gente murió comparativamente con los que no le pusieron esteroides. Entonces volvieron y lo hicieron, los aleatorizaron, se los pongo así como diapositiva que no me gusta llena de letras, pero es para que vean que definitivamente hicieron varios esquemas, que unos que infusión, que otros que no infusión, que dosis más alta, que no sé qué, le pusieron hasta naloxona. Y se dieron cuenta que tenían más hemorragia gastrointestinal, 2 veces mayor riesgo de infecciones en las heridas adicionales que había tenido el paciente por el trauma. Entonces, tampoco le fue bien, pero sin embargo hablan de que demostró que los efectos, o sea, fueron capaces de demostrar el efecto específico del esteroide en el trauma raquimedular.
Sí hubo algo de mejoría neurológica, pero hubo mucha complicación. Entonces se atrevieron, habiendo un poco de mejoría neurológica, pues les daba pie ético para hacer el NACIS 3. Entonces, no les fue tan mal, pero se dieron cuenta que sigue habiendo mayor infección, no sé qué. Entonces los esteroides siempre han estado ahí, como detrás del... Me estoy devolviendo, qué pena. Como detrás del trauma raquimedular. ¿Qué pasa? No se han podido definir. Estuve leyendo los estudios, estuve mirando, están pensando en oxígeno hiperbárico, en otros medicamentos en ratas, hicieron oxígeno hiperbárico y les estudiaron y les iba mejor a los del hiperbárico. En fin, están buscando otras formas de tratar de que la lesión medular no se dé por lo que implica para el paciente. Sin embargo, no lo han podido demostrar. En este momento, actualmente, ya no hay indicación del esteroide, al menos a dosis altas. Sin embargo, las guías, por acá les traigo otras, hablan de que de pronto en las primeras 8 horas, listo, háganlo, y ya después no. A mí me tocó esa cuando era residente, en las primeras 8 horas poníamos esteroides, y ya luego decíamos, no, ya no se puede, ya se perdió el tiempo. Sin embargo, dicen, bueno, dosis altas nunca, pero dosis bajitas puede ser. Sería como en lo que vamos en este momento. Pero definitivamente las guías dicen no es de rutina, no dosis altas, no. Entonces el último estudio al que pude ingresar es este, del 2023, que hablaba de progresos y controversias, no sé qué. Entonces sí, muestran los estudios y vuelven y salen que la neumonía, que la sepsis, que el sangrado, que las infecciones, incluso embolia pulmonar. Entonces sigue habiendo muchas complicaciones asociadas al uso del esteroide. Entonces hay evidencia limitada que produzca mejoría neurológica y fuera de eso puede aumentar las complicaciones de tal forma que las guías actuales en este momento para esa fecha, el 23, dicen no le vamos a poner esteroides de rutina a esta gente. Sin embargo, piénsela, hay que hacer estudios para más adelante validarlo. Sí, la están pensando, pero en este momento la guía dice no lo hagan. Está este estudio al que no pude, con ayuda de todos mis residentes, ingresar porque es muy nuevo, está recién desempacado, pero de pronto estamos pendientes y en un par de meses más les cuento qué dice, que habla listo de qué vamos a hacer con las controversias de los esteroides y bla, bla, bla. Me temo que va a salir con la misma conclusión, pero tenemos esperanzas en que este sí nos defina un poco mejor. En conclusión, no vamos a poner esteroides en los pacientes, la estamos pensando, hay que estar pendientes, estamos buscando, o yo no me incluyo tampoco, están buscando otras estrategias como el oxígeno, como algunos medicamentos, pero todavía no lo hemos logrado. Entonces, no esteroides por ahora y quedamos pendientes de ese artículo a ver si de pronto la saca del estadio o no. Y bueno, para terminar, entonces les traigo aquí qué pronóstico tienen los pacientes que tienen lesiones a nivel raquimedular, qué lesiones pues nos pueden facilitar algunas funciones u otras, con qué funcionalidad queda el paciente. Entonces es muy importante saber cuál es el nivel de lesión con que queda el paciente. Entonces, por ejemplo, si un paciente llega con un nivel C1, C3, muchas veces o no llegan al hospital porque pues ya aquí se está afectando el nervio frénico, o sea, una parada respiratoria, etcétera, o si logran llegar quedan con secuelas muy graves. Entonces, estos niveles por encima de C4 requieren como muchas ayudas o ya pues quedan dependientes. A nivel de C4 normalmente pueden requerir ventilación mecánica y traqueostomía por lo mismo del nervio frénico, pero vemos que ya a nivel de C5 para abajo pueden quedar como con cierta movilidad. Entonces, por ejemplo, los de C5 pueden flexionar el codo, entonces pueden alimentarse por sí mismos. Los de C6 pueden extender la muñeca, mover el pulgar, por lo tanto ellos pueden mover una silla de ruedas eléctricas que son como con los que tienen como el joystick, por así decirlo, pues para poder moverse. A nivel C7 hay un poquito más de independencia funcional, por ejemplo, C8 pueden mover la silla de ruedas, pueden pasarse de la silla de ruedas a la cama. Entonces es muy importante uno saber y cuidar los pacientes. Por ejemplo, si uno llega con un paciente con una herida en C8, por ejemplo, C7,
pero uno por falta de cuidado o por cualquier otro estilo, uno agrava la lesión, puede que el nivel neurológico aumente y puede que la vida repercuta mucho a nivel futuro. Entonces, es muy importante que tengamos muy en cuenta todo lo que vimos hoy, toda la movilización, todos los manejos que se deben realizar, y eso sería como todo por parte del trauma raquimedular. Muchísimas gracias. Ahí tengan preguntas, quejas, sugerencias, reclamos. Pues eso es, uno podría como verlo semiológicamente, no sé si de pronto la prueba me puede ayudar, pero por ejemplo cuando uno hace el Valsalva, uno lo puede ver en el resto del cuerpo, pues oprime el estómago, hace como fuerza con la boca, se le ve como la fuerza, es como la fuerza que uno hace para poder ir al baño. Sin embargo, la contracción, si ustedes pues hacen el ejercicio, cuando ustedes contraccionan no tienen que hacer fuerza con el resto del cuerpo, solo es como intentar hacer la acción de retener la materia fecal antes, pues como intentando llegar al baño, entonces esa fuerza ahí. No sé si de pronto la profe me ayude como otra forma de diferenciarlo. De acuerdo, eso normalmente no pasa, pues que lo hagan de forma, de pronto hay algo al momento de introducir, pero uno debe masajear antes de entrar para que sea un poco menos traumático y ya adentro ya la contracción le dice uno al paciente si está consciente que no lo haga y si está inconsciente pues si lo contrae porque hubo reflejo. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Bueno, tengo una pregunta, pues en el caso tal de que, por ejemplo, al servicio de urgencias llegue un paciente pues con sospecha de lesión medular y lo traiga pues el equipo de atención prehospitalaria y lo traiga pues con bastra, pues con tabla espinal larga y collar cervical. El momento de yo realizar imágenes al paciente y se evidencia pues una lesión con compromiso medular y además tiene pues en el examen físico se evidencia. ¿Y en qué momento le retiro, pues, por ejemplo, la tabla espinal larga al paciente o no se la debo retirar? Chicos, se retira lo antes posible siempre. La tabla solo es para traslado. La tabla es permitida, entre comillas, para los paramédicos, que tienen que sacarlo del hueco y traérnoslos al hospital. Pero inmediatamente el paciente llega al hospital, se retira la tabla rígida. No el collar, ojo que no estoy hablando del collar, de la tabla. Las úlceras por presión pueden ocurrir incluso en cortos tiempos de traslado desde la escena hasta el hospital. Y lo que hay que hacer es manejarlo en bloque, pero usted no necesita una tabla rígida para hacer eso. Usted lo hace en una cama o camilla y lo maneja en bloque, estricto manejo en bloque, pero no con tabla. Inmediatamente pueda, retire la tabla. Es que le vamos a hacer la TAC, entonces para que sea fácil de pasarlo al tomógrafo. Claro, y en el tomógrafo hay un aislado, o están haciendo un procedimiento, o se complica un paciente y no sale, y usted se queda con el paciente 6 horas en una tabla y hace una UPP. Y ya empezamos mal, porque de ahí para adelante, si tiene trauma raquimedular, su vida será llena de UPP. Entonces, se retira lo antes posible. Me parece genial que hayas hecho esta pregunta. Gracias, profe. Chicos, la modalidad de las preguntas me parece que es la mejor forma de ustedes como estudiantes aproximarse a los temas. Incluso uno como residente también debe tener la misma aproximación. Las preguntas no es tanto para que las respondan, sino para que se las hagan. ¿Cómo las hacemos? ¿Qué nos preguntamos? ¿Qué nos preocupa? ¿Ya? ¿Ya te toca? Entonces, esa es la invitación. Todas las veces que se aproximen a un tema, pregúntense qué van a hacer con el paciente y qué debo buscar y cómo lo hago. Por ejemplo, yo no vi que nadie preguntara el reflejo bulbocavernoso en las viejas. Eso que él mostró era un pene y las cucas, ¿qué? Nadie preguntó. ¿Eso también se le hace a las mujeres o no? Y si es una niña, ¿cómo sé? ¿Sí ves? Son como preguntas que suenan tontas, pero pues a la hora la verdad es cómo lo estamos haciendo. Ustedes ya están en el pasar de estudiar a hacer. Entonces, la modalidad de las preguntas es una invitación
pedagógica de mi parte a que siempre que se aproximen a un tema, así sea un electro, este electro está horrible, ¿yo qué haría con ese electro horrible? ¿Qué medicamento le pongo? ¿Por qué está así? ¿Qué le haría? ¿Qué examen le pido? ¿Sí? Por ejemplo, no vi que preguntaran una radiografía bien hecha. ¿Cómo sé que una radiografía está bien hecha? Estaba esperando esa pregunta. Es muy importante saber si la radiografía cervical fue suficiente o no y cuándo pedir tomografía. ¿Sí? Pues si tengo tomografía, siempre hacemos tomografía, pero de pronto si la radiografía está mal hecha, debo pedir tomografía o buscar una tomografía en otro lugar. Esa pregunta tampoco vi que le hicieron. Entonces, no sé, ahí les dejo como unas dudas. Muchas gracias. Angie. Muchas gracias. Gracias.